Reflexiones del corazón. Nadie aparece en tu vida por accidente. Ese cambio de miradas, ese saludo, esa química inexplicable, tenía que suceder. Puedes pensar, podría haberme enamorado de alguien más, podría haber conocido a alguien mejor, pero la verdad es que no podrías. Esa historia necesitaba pasar. La lección solo podría ser aprendida en esa relación. Entre todas las millones de personas que pudieron ser, te atrajo la sonrisa de esa persona, sus formas, sus actitudes, su vibración. Cuando nuestra vida se cruza con la de alguien más, el camino se transforma, cambia de ruta. El destino, la vida, el futuro, los planes, todo se rehace de nuevo. También es cierto que todo podría no salir como esperabas. Y sí, es una gran posibilidad. No hay manera de saber qué pasará, cómo será la relación, pero te arriesgas. Lo que sientes te hace rebosar en sentimientos y tienes la valentía de poner tu corazón en juego. Conocemos exactamente a quién debemos conocer. Nos enamoramos exactamente de quién debemos enamorarnos. Después, el no saltar o el aferrarse es tema de cada quien. Y tal vez esa sea la lección. Somos una colección de nuestros amores, desilusiones, alegrías y aprendizajes. Puede parecer que nos desviamos un poco en ocasiones, pero es para llegar al lugar donde tenemos que llegar. Nada es accidental. Más allá de las relaciones, ama tus amores correspondidos y tus desilusiones. Las cicatrices y las marcas son exactamente lo que tenían que pasar. Eres mejor persona ahora, ¿no? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No te metas con los viejos. Un granjero sale de compras y regresa con un gallo joven para las gallinas del corral. El joven gallo mira a su alrededor, camina hasta donde está el gallo viejo y le dice: «Bueno, viejo, llegó la hora de retirarte». El gallo viejo le dice: «Vamos, no me digas que tú vas a poder con todas estas gallinas. Mírame a mí, cómo me han dejado. ¿Por qué no me dejas aunque sea aquellas 2 gallinas viejas que están en el rincón?». Pero el gallo joven le contestó: «Piérdete, viejo, tú ya estás acabado, y ahora soy yo quien está a cargo». El gallo viejo le contesta: «Hagamos una cosa, jovencito. Vamos a echar una carrera alrededor de la finca. El que gane se queda con el control absoluto del gallinero». El joven se echa a reír y le dice: «Vamos, viejo, tú sabes muy bien que vas a perder, pero para no ser injusto, te voy a dejar que salgas primero». El gallo viejo arranca a correr. A los 15 segundos el gallo joven sale corriendo detrás de él. Le dan la vuelta al portal de la casa corriendo y el gallo joven cada vez está más cerca. Ya estaba a solo 5 metros detrás del gallo viejo y cada vez se le acercaba más. De repente dice la mujer del granjero: «Mira, viejo, el gallo joven anda persiguiendo al gallo viejo». El granjero enojado saca su pistola y ¡pum!, mata al gallo joven y dice: «No puede ser. El tercer gallo que me sale con que no le gustan las gallinas esta semana». Job 12:12. En los ancianos está la sabiduría, y en largura de días el entendimiento. Solo te afecta si lo permites. Cuando Mahatma Gandhi estudiaba Derecho en Londres, un profesor de apellido Peters le tenía desprecio y mala voluntad.
Pero el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes sus encontronazos. Un día Peters almorzaba en el comedor de la universidad. Gandhi vino con su bandeja y se sentó a su lado. El profesor, muy altanero, le dijo: «Estudiante Gandhi, usted no entiende. Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos». Gandhi le contestó: «Esté usted tranquilo, profesor, que yo me voy volando». Y se cambió de mesa. El profesor Peters, lleno de rabia porque entendió que el estudiante le había llamado puerco, decidió vengarse en el próximo examen. Pero el alumno respondió con brillanteza todas las preguntas. Entonces el profesor le hizo la siguiente interpelación: «Gandhi, usted va caminando por la calle y se encuentra dos bolsas, una de sabiduría y otra de dinero. ¿Cuál de las dos se lleva?». Gandhi responde sin titubear: «Claro que el dinero, profesor». El profesor, sonriendo, le dice: «Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sabiduría. ¿No le parece?». Y Gandhi dijo: «Cada quien toma lo que le falta, profesor». El profesor, ya histérico, escribe en la hoja del examen: «Idiota», y se la devuelve al joven. Gandhi toma la hoja y se sienta. Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice: «Profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me puso la nota». Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, pero el prudente pasa por alto la ofensa.